Les agradezco su presencia en este tercer día de charlas. Vamos a iniciar con esta jornada de ponencias del proyecto PAPIME P2082, que es Desarrollo de Herramientas de Aprendizaje para el Fortalecimiento y la Integración del Conocimiento en Productos Pecuarios y Carne de Bovino. Agradecemos la presencia del doctor Omar Ballenda, que nos va a hablar del tema ecografía de carne en bovinos y ovinos. Doctor Ballenda, de verdad, muchas gracias por participar hoy con nosotros. La doctora Rosa Isabel Higuera nos va a hacer favor de leer una breve síntesis curricular del doctor, así que, por favor, doctora. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este evento. Doctor Omar Ballenda, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es Gracias. Más que un honor que pueda compartir sus conocimientos con nosotros. El doctor Ballenda es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, exdocente del Departamento de Reproducción Animal de la Facultad de Veterinaria de Montevideo en Uruguay. Es asesor privado del manejo sanitario integral de establecimientos agropecuarios, ganaderos y lecheros. Está especializado en reproducción animal y biotecnología. Es además especialista en ultrasonografía en animales de carne y en reproducción. Y es asesor técnico y referente latinoamericano de la empresa Pie Medical en Holanda y líder mundial en ecografía veterinaria. Ha dictado múltiples cursos, seminarios, conferencias y demostraciones de campo en toda Latinoamérica. Sin más preámbulo, doctor, le cedo la palabra. Bueno, Rosita, muchas gracias. La verdad que agradezco la invitación, la verdad que un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, hay unos cuantos amigos que los saludo a todos en grupo y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata esta técnica. Seguramente algunos de los que están presentes ya la conocen y de hecho algunos han participado en alguna charla o en alguna capacitación. Vamos a empezar la charla. En realidad la charla le pusimos un título un poquito más acorde a lo que estamos buscando, que es técnicas objetivas para medir la producción de carne y su calidad, pero en el animal vivo. Acá hay una ventaja que ya la estamos marcando, que son técnicas, en primer lugar, con objetividad. Esto es algo que nos permite tener un grado de certeza importante. Y la gran, digamos, variable es que lo podemos hacer en el animal vivo y de esa manera podemos tomar a tiempo decisiones o seleccionar o no determinados animales, lo cual ahora vamos a ir a ver a lo largo de la charla. A mí me gusta siempre empezar con alguna pequeña introducción a la temática. Y ustedes ven ahí una placa que publicó la FAO ya hace un tiempo, en la cual nos muestra la tendencia en lo que fue el siglo pasado del valor de las materias primas de tipo agropecuario, ¿no? Todo lo que son los alimentos de origen agropecuario, en lo que fue el siglo XX, tuvo una caída, porque aumentaron de alguna manera las tecnologías que fueron mejorando y haciendo cada vez más producción. Lógicamente esa oferta para la población era importante, hizo disminuir los valores y fíjense que prácticamente tenemos un valor decreciente a lo largo de todo el siglo, llegando prácticamente al pico a finales del siglo XX. Pero ¿qué ocurrió en este siglo? Fíjense que la curva cambió totalmente, o sea, se transformó en lo que hoy día se llaman las curvas en forma de V o de V corta, porque ya a partir del año 2000, al crecimiento, digamos, de la demanda mundial, lógicamente el crecimiento de la población mundial va acompañando esa demanda por los alimentos y lógicamente estas materias primas cada vez cobran mayor valor. Estamos ubicados ahí donde está la flecha, pero
Lo que tenemos que... Eso no importa que no te vean. Perdón. Lo que tenemos Discúlpeme, doctor, un segundo. Sí. Sí, adelante. Héctor, tu micrófono está apagado. Cierren sus micrófonos, por favor. Otra vez no te escucho. Por favor, les pedimos que cierren sus micrófonos para que la plática se desarrolle de manera adecuada. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y una vez que concluya la charla, nosotros con mucho gusto se las hacemos saber al doctor Bellenda. Doctor, por favor, si gusta continuar. Bueno, muy bien. No hay problema. Espero que, digamos, hayan podido entender un poco el mensaje que queríamos dar, es que justamente los que trabajamos en el sector agropecuario, no solo estoy hablando de los profesionales, los técnicos, sino también los productores agropecuarios, al ver este tipo de escenarios, se dan cuenta que están justamente en presencia de un incremento muy fuerte en la demanda, que lógicamente, como decía recién, viene de la mano del crecimiento de la población mundial. Así que viendo esto, evidentemente, ya nos podemos hacer una idea clara de hacia dónde vamos. Y hay otra imagen que es muy clara, que ya tiene un tiempo también, y probablemente muchos de ustedes que están en el rubro ya lo han visto, y es que en los próximos 50 años, fíjense que la población mundial va a requerir el doble de alimento de lo que está produciendo hoy. Y lo más importante, acotado al tema que estamos hablando hoy, es que el 70% de ese crecimiento que va a tener que tener la producción de alimentos va a estar de alguna manera apoyado por las nuevas tecnologías y que deben ser, por supuesto, más eficientes y mejores cada vez, ¿no? O sea, nosotros estamos ahora en presencia, vamos a hablar de una tecnología, hay muchas tecnologías que hoy día tienen que ir de alguna manera afinando y mejorando la productividad para tratar justamente de satisfacer la demanda mundial que va a crecer. Y como les decía recién, la profesión nuestra, los veterinarios, estamos justamente inmersos en este tema y somos los que de alguna manera en todas estas áreas de trabajo, como pueden ver aquí en las imágenes, tenemos que mejorar la producción de carne y leche para justamente ir satisfaciendo el mercado actual, pero fundamentalmente ese gran crecimiento que está teniendo la población mundial año a año. ¿Ok? Bueno, visto esto un poco como forma, digamos, de introducción, tenemos que pensar dónde comienza la producción de carne y leche. Y lógicamente vamos a irnos, lógicamente, al campo, a la tierra, por supuesto, y evidentemente ahí vamos a tener distintos sistemas, como los sistemas pastoriles de producción de carne, evidentemente, por supuesto, los sistemas pastoriles también con producción de corderos y de carne ovina, y por supuesto de producción de leche. Podemos decir que empiezan desde el ternero, pero también hoy en día con las biotecnologías podemos decir que esto empieza en realidad en el embrión. Es a partir de ahí donde está comenzando la producción de carne y leche. Y nosotros sabemos que esa producción va a ir al comercio y va a ir al consumidor, y en Uruguay se generaron ya hace muchos años, ya hace más de 15 años, que se vienen haciendo jornadas que se llaman del campo al plato. O sea, tratan de integrar esa cadena productiva desde el sector primario hasta el consumidor, pasando lógicamente por todo el sistema productivo e industrial, y se han generado estas instancias muy interesantes con participantes de todos los eslabones de la cadena productiva, esto gestionado por el Instituto de Carnes, el Laboratorio Tecnológico, el Instituto de Investigación Agropecuaria, buscando justamente ver qué es lo que el consumidor necesita. Y por eso en realidad, a mi modo de ver, en realidad tendría que ser del plato al campo, porque nosotros lo que tenemos que tratar de satisfacer es el consumidor, entonces tenemos que saber cuál es el trozo de carne o el tipo de producto que el consumidor quiere en su mesa,
Y a partir de ahí es que tenemos que ir un poco en retroversión para tratar de ir preparando ese producto que es el que el público o el consumidor prefiere. Por eso nosotros un poco invertimos acá el tipo de formulación de la respuesta. ¿Y cómo podemos nosotros, de repente, en el caso de la carne, vamos a dejar de lado la leche, pero en el caso de la carne, cómo podemos determinar la cantidad y fundamentalmente la calidad también de carne que hay en los animales vivos? Bueno, ¿podemos usar alguna tecnología? Evidentemente, hoy vamos a hablar de esta tecnología que es la ecografía, ultrasonografía, o como lo llaman en México, el ultrasonido, que es una tecnología que nos permite tener algunas posibilidades de evaluar la terminación, el potencial de producción de carne y la calidad de la carne en el animal vivo. ¿Cuáles aplicaciones tiene la ecografía en producción animal? Bueno, podemos decir como regla o como definición básica que es un método no invasivo que puede determinar el valor y la calidad del animal desde el desarrollo fetal hasta su venta. ¿Por qué decimos del desarrollo fetal? Porque bien sabido es, la mayoría de ustedes ya saben, el amplio uso que tiene la ecografía desde hace ya muchísimos años en lo que tiene que ver con la parte reproductiva, tanto en las 3 especies por lo menos y en muchas otras más, pero en las 3 especies que nos convocan hoy para la parte de producción de alimentos. Evidentemente, la ecografía apareció como un gran aporte en la detección temprana de preñez, aunque a mí me gusta decir la detección temprana de no preñez, porque al productor le interesa saber cuanto antes cuál es el animal que no está gestante para poder trabajar sobre él o para eliminarlo y reemplazarlo por otro en dado caso, pero es una detección temprana de la gestación que supera con amplitud y más que nada con certeza, con esos datos de objetividad, a la palpación, que también es otro medio que igualmente se puede utilizar. Otro aspecto importante es la posibilidad de sexado fetal. A través de la ecografía, por lo menos en vacunos, en ovinos, eventualmente también en equinos, se puede hacer tempranamente el sexado fetal y eso, lógicamente, en el caso de animales de registro, animales de cabaña, puede dar un valor agregado al uso de no solo la detección, sino con el uso de esta tecnología. Y lo más importante son todos los estudios del aparato reproductor. Hoy en día yo creo que, no digo el 100%, pero un altísimo porcentaje de los veterinarios que trabajan en reproducción tienen como su aliado ideal siempre el ecógrafo. Evidentemente todos los trabajos que han aparecido de fisiología reproductiva, de control, digamos, de lo que es el desarrollo folicular, las ondas foliculares, todos los trabajos que hay hoy, lógicamente a la mano, el uso, por supuesto, de la inseminación a tiempo fijo, que es ampliamente utilizado en todo el mundo, han venido de la mano y del apoyo fundamentalmente de la ecografía. Por lo tanto, en el área reproductiva ya sabemos, ya los veterinarios que trabajamos hace muchos años, que en el ecógrafo tenemos un aliado sumamente importante. Pero hoy vamos a dejar esto de lado, ya lo conocen muy bien la mayoría de los que nos están escuchando, y nos vamos a ir a lo que les decía, al uso del ecógrafo en el estudio de la composición y calidad de la canal o de la carcasa. Y para ello, con la ecografía podemos realizar 4 medidas importantes. En primer lugar, la grasa de cobertura, o la grasa de lomo o subcutánea, la grasa del lomo del animal. Podemos medir también la grasa en el cuadril o en la grupa, en un lugar que los australianos han llamado P8, en los animales jóvenes, lo vamos a ver a continuación. Podemos medir el área de ojo de bife, o área de ojo de chuleta, o área de ojo de lomo. En realidad, el área del longissimus dorsi, que es el músculo que va a los costados de las apófisis espinosas a lo largo del lomo del animal. Y otra medida importante es la medida de la grasa intramuscular, o el famoso veteado o marmoleado, que es un sinónimo de calidad de la pieza de carne. Entonces acá ven que por medio de la ecografía yo puedo medir la grasa
el área de la chuleta y el marmoleo. Son las tres bases, o cuatro, porque son 4 lugares de medida, que vamos a ver a continuación. ¿Y dónde podemos aplicar este tipo de mediciones? Bueno, tenemos 2 áreas importantes de medición o de trabajo con esta tecnología, que son, por un lado, en la mejora, digamos, de la productividad, en lo que es la selección del punto de vista de animales de registro, de cabaña, buscando animales que sean mejores productores, tanto en cantidad como en calidad de carne, y en terminación, dependiendo de lo que necesite el mercado. Podemos arrancar ya desde etapas tempranas, se puede empezar a partir del año, sobre año. Generalmente la mayoría de las mediciones se hace en torno al año y medio, y de esa forma el cabañero o la persona que está produciendo con determinada raza puede rankear sus animales en función de las características que estos animales le brindan y que necesita de repente mejorar o buscar para, como les decía, apuntar a el mercado. Nosotros acá tenemos la mira puesta en el mercado de colocación de la carne que se está produciendo. Lo importante, la buena noticia, como dice allí, es que esto tiene muy buena heredabilidad, o sea, son todos datos, cualquiera de los 4 que mencionamos, datos que tienen heredabilidad positiva, bastante buena, y esto lo vamos a aunar, justamente por esto, a la relación con los CPD, ¿no? la diferencia esperada de progenie. Entonces, como vemos, esta medida para los productores de razas carniceras tiene un valor muy importante, tiene un valor justamente que se basa en la posibilidad de mejorar las características productivas de lo que está produciendo la persona, que es justamente carne, en cuanto a el potencial de carne, en cuanto a la terminación de los animales y en cuanto a la calidad o el veteado que estos animales puedan llegar a tener. Esta es un área muy interesante y en la cual se puede trabajar, lógicamente, como les decía, en todas las razas de carne. Pero por otro lado, también tenemos una aplicabilidad en la fase final de la producción, o sea, ya en la previa al periodo industrial, en el cual nosotros podemos evaluar qué terminación, qué potencial de carne, qué calidad de carne tienen los animales que van a ir a la faena, que van a ir al rastro o al frigorífico. Evidentemente esto nos permite poder clasificar, inclusive poder de alguna forma pelear o buscar un mejor valor buscando buena calidad y una homogeneidad. Lo que nosotros vamos a tratar de buscar acá es homogeneidad en la producción y, lógicamente, como les decía hoy, el tipo de terminación o de carne que nos pide el mercado. Ahora bien, ¿qué equipamiento vamos a necesitar para hacer estas medidas? Tenemos algunos equipos que para determinadas medidas desde el punto de vista de selección, como les decía al principio, para la parte de cabaña o de registro, generalmente se avalan por estándares internacionales, los americanos, fundamentalmente el Consejo, digamos, de ultrasonido en Estados Unidos, ha considerado que hay algunos pocos equipos homologados. Acá yo les estoy mostrando un equipo que está homologado, que es el equipo Aquila, con su sonda especial. En este caso, tengan en cuenta que no utilizamos las sondas corrientes, utilizamos para la medición fundamentalmente del área de ojo de chuleta y del marmoleo, utilizamos esa sonda que ven ahí, que es una sonda de 18 centímetros. Es una Animal Science Probe, por eso dice ASP, y tenemos un acoplador acústico, que es una silicona especial, que se utiliza justamente cuando yo voy a hacer la medición. Ahora vamos a ver la foto. Vamos a ver algunas fotos, ya que ese acoplador acústico lo que hace es adaptarse al lomo del animal para que no haya pérdida de calidad de imagen. Este equipo es un equipo, por ejemplo, es uno de los que yo más he trabajado y es un equipo
que lamentablemente está discontinuado, pero todavía alguno se consigue, y esto es un equipo homologado con el cual puedo trabajar en terreno sin ningún problema. Otro equipo que lo vamos a ver después, que se puede utilizar para hacer alguna de las medidas, como puede ser la grasa de cobertura, profundidad del lomo, o eventualmente grasa de cadera, es el Tringa, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y tenemos también algún equipo de los chinos, nosotros en este caso pusimos uno de los que más hemos usado, porque tiene ya una sonda especial que es ASP15, que ven ahí, de 15 centímetros, un poco más chica que la que trae el Áquila, pero igual para animales que son de un porte mediano, no los toros de repente extremadamente grandes, ahí ya se nos dificulta por el ancho que tiene o el largo que tiene el peine del transductor, se nos dificulta la medición en los animales muy grandes. Pero este equipo no está homologado, ¿no? O sea, de estos tres que ven aquí, el único homologado es el que tienen ahí a la izquierda, que es el Áquila. Pero hay otros equipos homologados por la UGC de Estados Unidos, fundamentalmente la LOCA 500, como pueden ver acá, este equipo que tienen arriba a la izquierda, es uno de los más usados, seguramente muchos de ustedes lo conocen, porque aparte es de los equipos que más se han utilizado para los trabajos de investigación, tanto en reproducción como en carne. Es un equipo japonés muy interesante. Después tienen a la derecha el Evolution, que es un equipo bastante más moderno, que tiene forma de un laptop un poco más robusto, igual que el Hexago, que es un equipo francés que se homologó hace poco tiempo, también un equipo robusto, y hay un equipo que funciona, que es el Telabet, que es un equipo lituano, que es el que tienen abajo a la izquierda, que parecería que no está homologado por el momento, pero es un equipo que funciona sobre el laptop, tiene un software que se adapta y puede ser también ostensible de usar porque tiene una sonda de 17 centímetros. Estos son los equipos que están homologados, pero vamos a ver que después tenemos posibilidad de hacer algunas mediciones, como les comentaba recién, con equipos más sencillos de alguna de las medidas. Vamos a ver entonces, para hacer las mediciones que hablábamos hace un momento, dónde tengo que ubicarme dentro de lo que es la anatomía o la conformación del animal. En primer lugar, para la medición de la grasa de cobertura y del área de ojo de bife o de chuleta, nos tenemos que posicionar entre las últimas dos costillas, o sea, entre la costilla 12 y 13, en el último espacio intercostal. Allí es donde yo voy a colocar el transductor para hacer la medida de la grasa de cobertura o del lomo y del área de ojo de bife o de chuleta. En el caso de la grasa de cuadril o ramfat o P8, como les decía que nombran los australianos, allí la ubicación es en la zona de la grupa entre la tuberosidad coxal y la tuberosidad isquiática, o decir, entre la punta de la cadera y la punta de la nalga, aproximadamente en el centro, un poquito capaz que hacia adelante, allí coloco en forma algo oblicua la sonda para encontrar la separación entre el bíceps femoral y glúteo medio, lo que vamos a ver después en las imágenes. Y en tercer lugar, para hacer la medición de la grasa intramuscular, aquí vean que el transductor lo tengo que colocar en forma longitudinal al lomo, lo tengo que colocar a lo largo de las fibras musculares del longissimus dorsi, porque lógicamente lo que vamos a tratar de ver es la grasa infiltrada que hay entre esas fibras musculares, por tal motivo que es que colocamos la sonda en posición longitudinal. Esto es en el caso del bovino. En el ovino es exactamente igual, los puntos de referencia anatómica son exactamente los mismos, y allí tienen más o menos un esquema de cómo es la disposición en el animal. Ahora bien, vamos a empezar por el vacuno. Como ven acá en la imagen de la izquierda,
tienen las ubicaciones de las medidas que les hablamos previamente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver en la zona, justamente del último espacio intercostal, acá les quiero mostrar cuál es el componente muscular. Lógicamente el longissimus dorsi es el músculo principal que, fíjense, ocupa la gran parte de todo este corte del lomo, ¿no? Pero hay otros componentes anatómicos que debemos conocer, que son el músculo costarum, que se encuentra generalmente hacia la parte lateral, hacia afuera. Los intercostales, lógicamente, vamos a estar ubicándonos entre las dos costillas y entre ellas tenemos los músculos intercostales. El cuadrado lumbar, más hacia adentro, ya casi contra el costado, contra digamos, la vértebra, tenemos el multífido, y un músculo que ven acá, al estar, lo ven muy pequeño, que es este chiquito que ven acá, que es el músculo espinal. Este músculo tiene una característica anatómica que justamente finaliza en la última costilla, o sea, llega hasta la última costilla. Por eso, como acá estamos ubicados en el último espacio intercostal, prácticamente estoy en la tercera, por eso lo ven con tan poco, digamos, con tan poca superficie. Además, una cosa importante que tienen que tener en cuenta, fundamentalmente la gente de México y, bueno, digamos, de los países, no sé si habrá gente, lógicamente, de otros países de Latinoamérica, digamos, de la parte más tropical, en las cuales, ya sea Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, inclusive, países donde hay un componente muy importante del Bosindicus, del cebú. Ahí hay una diferencia anatómica que es importante que la sepan, y es que en el caso del cebuino, el músculo espinal es un poco más largo. Entonces, si este corte, en vez de ser como es de una raza continental o de una raza británica, fuese de un cebuino, seguramente este músculo tendría un poquito más de área, o sea, estaría desplazando un poquito el área del longissimus dorsi. O sea, en los cebuinos tenemos un poco más de área del espinal a nivel de la última costilla. ¿Tá? Ahora bien, ¿cuál es la metodología de trabajo? Lo ideal es tener un buen cepo. Acá tenemos un cepo espectacular, no es, esto es un cepo americano, pero bueno, tenemos en muchos países, hay buenas instalaciones. En general siempre decimos lo que trabajamos en campo, que si trabajamos con buenas instalaciones, ya de por sí nosotros trabajamos más cómodos y se maneja mucho mejor el animal. Evidentemente un buen cepo va a ser seguro para nosotros, para el animal, y me va a permitir hacer el escaneo. Este tipo de cepos tienen la particularidad de que estos barrotes se abren y se bajan, y yo puedo perfectamente manejarme en la zona de trabajo, tanto en la zona del lomo como en la zona del anca, con bastante facilidad y seguridad. Una vez que tengo el animal asegurado, debo limpiar la zona. Evidentemente, esto aplica fundamentalmente a ranchos de engorde o lugares donde evidentemente los animales están a campo y tienen mucha suciedad o polvo, etcétera, que hay que eliminarlo a veces con un pequeño cepillo. Hay algunos que usan soplador, pero con un pequeño cepillo, una rasqueta, se saca lo que pueda estar entorpeciendo la imagen, porque cualquier detritus, polvo, materia fecal, lo que fuera, que esté barro, que esté salpicado allí, me va a complicar y me va a limitar la imagen. Una vez que está limpia la zona, aplicamos el acoplante acústico. En este caso no usamos gel, no utilizamos gel, utilizamos aceite, y aceite vegetal, como ven ahí. El aceite vegetal funciona muy bien, tiene la ventaja sobre el gel de que se perfunde fácilmente entre los pelos y llega perfectamente al cuero o a la piel. Entonces, lo recomendamos tibio. Bueno, evidentemente en los países como nosotros aquí, en esta época del año, evidentemente el frío hace que el aceite no fluya correctamente. Lo ideal es que ande en una temperatura de 20, 22, 24 grados. Muchas veces con los días muy fríos se puede recomendar que se haga una especie de baño María, o que se tenga un pequeño lugar calefaccionado
donde esté el aceite para que al momento de usarlo perfunda y se entrelace bien entre los pelos del animal para luego colocar la sonda. Y una vez que tengo el área limpia y con aceite, coloco la sonda especial, como ven la sonda de ciencia animal, como les decía, ubicando el último espacio intercostal entre la 12ª y 13ª costilla, apuntando el ángulo que tienen las costillas, lógicamente colocado acorde a la angulación que tienen las costillas, buscando la mejor imagen, la más grande, justamente encontrarme dentro del espacio intercostal, ver los músculos intercostales. Al estar entre los músculos en la zona, en el espacio intercostal, es muy típico ver el movimiento, los batidos de diafragma, entonces eso ya me da la pauta de que estoy con la sonda bien ubicada. Y luego trato de buscar la mejor imagen, la que esté más clara y más grande, y ahí congelo. Acá ven algunas maniobras, ven que siempre estamos tratando de referirnos a la última costilla para tratar de hacer la medición. Ven que lo podemos hacer en cepos más sencillos, inclusive en la manga o tubo, si están los animales bastante bien apretados, que no tengan mucho movimiento, puedo perfectamente hacer estas mediciones. ¿Y qué es lo que voy a medir? Como les decía, voy a medir la grasa de cobertura y el área de ojo de chuleta o de bife. Evidentemente, la grasa de cobertura es aquella que está entre el cuero, está por debajo del cuero y llega hasta donde empieza el músculo, ¿no? Normalmente la grasa de cobertura hay una recomendación que es medirla, si yo tomo el ancho del músculo longissimus dorsi, por lo menos en 2/3 partes o 3/4 partes hacia afuera, para evitar la presión que a veces ejercemos con el transductor, porque nosotros a veces con el transductor apoyando desde aquí arriba, esta zona de la grasa la estamos comprimiendo, porque necesitamos sacar una buena imagen y hacemos un poco de presión o de fuerza sobre la grasa. Entonces, si hiciéramos la medida a este nivel, podríamos estar provocando una submensura. Entonces lo que hacemos es medir en general en los 2/3 o 3/4 hacia afuera, medimos la grasa. Y luego hacemos el seguimiento de todo lo que es digamos, el contorno del longissimus dorsi, de la chuleta, y ahí vamos a obtener la medida del mismo. Acá tienen esta imagen bastante clara, bueno, otra imagen con el sentido inverso, pero con la misma finalidad. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en la pantalla? Yo en la pantalla me voy a encontrar con esto. ¿Y qué es? Aquí arriba, esto que ven acá, es lo que les mostraba recién, ese acoplador que le pongo, que es de silicona, es esto oscuro que ven aquí arriba. Luego tengo el cuero o piel, que en el caso del bovino tiene alrededor de 5 milímetros en general, promedialmente. Esto que ven acá es el cuero. Y a partir de aquí empieza la grasa de cobertura hasta donde empieza el músculo. O sea, acá está medida la grasa de cobertura. Y después tengo el lomo, en el cual, como ven, acá hago esta rebarba. Este músculo que está acá es el costarum. Estas líneas que ven acá son lo que representan los músculos intercostales. Esta línea blanca que ven acá es el diafragma, que si esto estuviera en vivo estaría batiendo, estaría moviendo en este sentido. Y acá vienen los intercostales, acá está el proceso interno, la parte interna del contorno del lomo, y esta parte, si ustedes vieron recién la imagen, es la famosa bellota de grasa, o llamado a veces gancho de grasa, o hook, o ankle fat, tiene distintos nombres, que es típica de la chuleta, y normalmente tratamos de respetarla y de dibujarla. Entonces ustedes acá tienen claramente las medidas básicas de grasa de cobertura, marcada allí, y de área de ojo de chuleta. En este caso vieron que tenemos una grasa bastante baja, que no llega a los 3 milímetros,
O sea, este es un animal que tiene una terminación muy pobre por ahora. Sin embargo, tiene un área muy interesante de más de 95 centímetros cuadrados. ¿tá? En este caso, esto es un animal brangus, por lo que estoy viendo por la cabaña donde lo hemos tomado. Esto es una cabaña de acá del centro del país de Brangus. Acá tenemos otra imagen tomada con otro equipo, un equipo que tiene una imagen excelente, lamentablemente no homologado, pero tuvimos la suerte de trabajar muchos años con este equipo, que es el Myla One, que también nos permite poder tomar imágenes de este tipo. Tiene complicado el tema de las mediciones de marbling, pero para este tipo de imágenes no hay ningún problema. Pueden ver perfectamente la grasa de cobertura a este nivel, ven claramente cuero, luego grasa, y aquí tienen el área de chuleta. Acá están los intercostales y acá está el costado. Alguna otra imagen para que vean claramente. Y esto es en el animal vivo. Si yo lo tengo que traspolar, podemos volver a una de las imágenes que vimos hoy. Evidentemente no hay coincidencia en lo que son las medidas, pero sí hay una correlación positiva. En general, si yo hice la medida pre-mortem de ecografía de un lote de animales, en general los datos que yo voy a obtener en el post-mortem van a estar bastante correlacionados. En general, estas correlaciones están arriba de un 75-85%, lo cual es un indicativo muy bueno de predicción que yo puedo hacer en el animal vivo, tanto de la grasa de cobertura como del área de lomo. O sea, esto es un dato interesante. Evidentemente, va a haber una diferencia porque en este caso, en la imagen, yo estoy en el animal vivo, el animal está parado sobre sus patas, está con su cuero y todo el peso de sus vísceras presionando sobre esos lomos, el músculo está tenso. Evidentemente hay un área que se toma, pero yo paso al post-mortem y evidentemente es un animal que ya está batido, el músculo está laxo, está relajado. Evidentemente esas diferencias son lógicas y ostensibles, pero deben guardar una correlación. Y como les digo, la correlación es muy, muy importante. ¿Ok? Algo que les comentaba hace un rato y que es justamente una de las bases para lo que es la selección y el uso de estas técnicas. Tenemos recorrido por acá atrás. Las medidas de área de ojo de bife y grasa dorsal, fíjense que tienen una variabilidad media positiva buena, que está casi en 0,4. Hay datos variables, algunos marcan un poquito menos, otros marcan un poquito más. Nosotros en general siempre hablamos de que están en torno a 0,4 todas estas medidas, y es más o menos el promedio de todos los autores. Pero vean lo importante que es una variabilidad media positiva, o sea, va a haber un resultado en la selección de estas características a lo largo de las generaciones. Lo que sí resalta, y es muy importante, es la alta correlación genética que hay del área de ojo de chuleta o de bife con el porcentaje de cortes valiosos, con la famosa pistola o el ramp and loin. Hay una altísima correlación, ve que es 0,65, o sea, esto me indica que en la medida que yo seleccione por esta característica, los animales van a crecer en cantidad de carne y fundamentalmente en cantidad de carne a nivel de sus cortes más apreciados. Por otro lado, a veces se tiende a pensar de que si el animal se engrasa más, esto aumentaría también el marmoleo. Fíjense que no es así. Hay una baja correlación genética de la grasa dorsal con el porcentaje de grasa intramuscular o marmoleo. Por lo tanto, yo puedo seleccionar animales por marbling y no necesariamente esto tiene que conducir a un aumento de la grasa de cobertura. Y evidentemente
si pensamos en esto, también lactar mucho una canal me supone que me baja la cantidad o el porcentaje de cortes valiosos. Por lo tanto, hay una correlación negativa fuerte del engrasamiento de la grasa dorsal con el porcentaje de cortes valiosos. Un dato que, para que se lleven, digamos, los que trabajan con cabañas o ranchos de registro de razas de carne, es que si yo selecciono toros y vacas, o fundamentalmente vaquillas, por una mayor área de ojo de lomo o ojo de chuleta, esto me va a permitir a lo largo del tiempo, después vamos a ver alguna experiencia que hemos tenido, un aumento en el porcentaje de los cortes valiosos. O sea, esos animales van a dar más carne y fundamentalmente más carne de la más costosa, de la más valiosa. ¿Ok? Bueno, una característica que les quería comentar es, hoy les mostraba algún equipo portátil para uso y les comentaba de un equipo que hemos usado y hemos probado mucho, que es este equipo Sonowin, que lo tenemos también con una ventaja adicional. Acá en Uruguay tenemos todo el ganado trazado, todo el ganado está chipeado, y este equipo tiene la ventaja de que tiene un lector de RFID con el cual yo puedo cargar el número de arete, digamos, electrónico, y automáticamente asociarlo con la imagen que voy a tomar. Entonces ahí ven que estamos tomando el número de chip que se carga en la pantalla, y posteriormente hacemos la medición, y ustedes pueden ver que allí abajo a la derecha tienen el número de arete o número de caravana. En realidad es el número electrónico, algo muy interesante y que lógicamente permite asociar perfectamente la imagen con el animal estudiado. Ahí hay otro ejemplo también en otra parte del país, trabajando con toros de campo en instalaciones realmente sencillas, que es la ventaja que tienen este tipo de equipamientos sencillos portátiles, que tienen un software adicional para poder hacer las mediciones una vez terminado la toma de imágenes. Acá tienen una imagen en la cual hicimos justamente para el fabricante una demostración mostrando las distintas imágenes. Como ven, la parte superior, bueno, tengo el acoplador acústico, acá tienen el cuero, la grasa de cobertura que está medida aquí en 5 milímetros, y después en azul tienen el área de la chuleta, que son unos 80 centímetros cuadrados. Acá abajo tienen los intercostales, bueno, el diafragma, y por supuesto, como les decía, el número del arete electrónico, lo cual nos da una garantía de la medición. Bueno, acá estamos hablando mucho de vacuno y tenemos que, hoy en día, con todo el advenimiento de las movilizaciones, me pidieron un pequeño espacio para defender sus derechos gremiales, las pobres vacas, así que hacemos un pequeño paréntesis para que se expresen y traten de cambiarnos de nuestro gusto por la chuleta. Bueno, siguiendo con la otra medida que les comentaba, que es interesante para medir también la terminación, muy utilizada para animales jóvenes, es la grasa de cuadril o grasa de cadera, llamada Ramfat o P8 en Australia. Como les decía, anatómicamente nos tenemos que ubicar entre la punta de la cadera y la punta de la nalga, o tuberosidad coxal y tuberosidad isquiática. Allí, aproximadamente en la zona media, es donde cursa la separación entre el bíceps femoral y el glúteo medio. Entonces, buscamos esa separación. Allí tiene los dos puntos marcados, más o menos donde se va a encontrar la separación. Ahí está colocada la sonda, y la imagen que obtenemos, ven acá claramente, esto que ven acá es el borde del glúteo medio. Aquí arriba tengo el cuero y la grasa, que si ustedes después hacen la práctica con esto, van a ver que en esta zona justamente como que parecería como que se engrosa la superficie, digamos, de grasa en esta zona. Es bastante más fácil de medir y sencilla en animales jóvenes, en sistemas pastoriles.
Además, al ser un poco más grande, en general, hay una tendencia de que casi siempre es un poco más visible o mejor que la grasa en la costilla, en el lomo. Eso nos permite, digamos, al ser más grande, evitar el error de paralaje que existe cuando hacemos la medida. Pero fundamentalmente es una medida que también se hace bastante sencilla. Y hay algo importante también que es el posicionamiento anatómico, como nos colocamos siempre en el punto anatómico de la inserción del borde glúteo medio, esa separación allí en la zona del cuadril o de la grupa. Acá tienen algunas otras medidas. Esto fue un trabajo que después le vamos a comentar que hicimos, que venimos midiendo. Ahí tienen, por ejemplo, 9,5 milímetros. Acá tienen una pequeña con bastante menos. Esta está un poco pasada ya, más de 12 milímetros. Pero ven que es bastante sencillo la ubicación y las características anatómicas para identificar el punto donde se mide la grasa de cadera. Como sabemos, y ya les comentamos, tienen buena heredabilidad, una heredabilidad media de 0,41. La correlación con la grasa del lomo, la que medíamos recién junto al área de chuleta, es alta. Hay una correlación, les decía en general que siempre me mide un poquito más el P8 que la grasa dorsal o grasa de cobertura, pero tiene una correlación alta. ¿Tá? Evidentemente, como pasaba con la grasa dorsal, si yo selecciono animales con un P8 muy grande, mucha grasa, eso va a ir en detrimento del porcentaje de cortes valiosos. Pero, como les decía, en los animales magros, jóvenes, con poca grasa dorsal, se me hace más fácil, y por supuesto en sistemas pastoriles como tenemos nosotros en nuestro país. Nosotros ya antes del 2010, con el doctor Ferrario, un gran amigo, no sé si estará, capaz que está presente, pero es un técnico argentino con el cual tenemos una gran amistad y más que nada también un intercambio muy fluido de experiencia, de conocimiento y de trabajo. Y un poco a raíz de una inquietud, vimos la posibilidad de utilizar la sonda lineal rectal de reproducción para esta medición de grasa de cuadril. Eso motivó, como les decía, algunas de esas imágenes que vimos antes, trabajos en algunos feedlots, tanto en Argentina por parte de él como en Uruguay de mi parte, y me tocó presentar ese trabajo en el Congreso Mundial de Oviatría en Chile, allá por el 2010, ya hace 10 años, ya parece que fue ayer, como dice el tango. Y lo que nosotros vimos como utilidad para lo que son las fincas de engorde o los feedlots, en esta medida nosotros podemos de alguna manera predecir la terminación y alimentar hasta el momento justo, hasta el momento que digamos que la terminación del animal es justa y no darle de más alimento, lo cual encarecería mucho digamos, el producto final de ese animal. Entonces, lo que encontramos, por lo menos de acuerdo a lo que en ese momento marcaban, digamos, las terminaciones ideales que se pedían por parte de las plantas de faena, era que con 9 milímetros a nivel de la cadera, del P8, el animal ya estaba pronto para enviar a rastro o a faena. Entonces, animales que tenían 9 o algún milímetro más, evidentemente ya podían enviarse. Después, animales que tenían menos, en el entorno de los 6-9 milímetros, nosotros lo que hicimos fue evaluar en varios lugares, hubo diferentes grados de engrasamiento en los distintos establecimientos que fueron estudiados, porque evidentemente cada cual tiene su librito, su sistema de alimentación y de trabajo, y encontramos que en promedio, más o menos, había algunos más abajo y otros más arriba, pero el promedio estaba en torno del milímetro 1, milímetro 2, de engrasamiento mensual. Entonces, esto, después de haber hecho algunos estudios seriados, nos permitió en cada lugar, por supuesto, con su sistema, poder pronosticar o predecir
cuándo el animal va a estar terminado. Si yo me encuentro con un animal de 7 milímetros y sé que está poniendo 1 milímetro de grasa por mes, yo sé que ese animal en 60 días, por ejemplo, está pronto para faena. Entonces ya ese día que hago la ecografía, ya le digo, bueno, este animal en 8 semanas puede salir a faena y va a tener la terminación que el mercado requiere. Esto es importante porque, evidentemente, cuando nos pasamos, cuando vimos ahora, recién en imágenes anteriores, animales que tenían 12 y 13 milímetros, imagínense que cada milímetro cuesta muchísimo alimento, o sea, muchísimo dinero para el ganadero. Entonces, lo que proponemos acá es, usando el transductor lineal que la mayoría de los veterinarios utilizan para reproducción, con este fin. Animales que están muy por debajo, evidentemente hay que volverlos a mensurar, pero evidentemente creo que es una herramienta interesante y vamos a mostrarle un poco la técnica, que es la misma, ¿no? Evidentemente el punto de ahí tiene la imagen de mi amigo Jorge Ferrario, haciendo el trabajo en la manga, o sea, muy fácil de hacer, rápido, se encuentra la imagen, se congela, se mide. Ustedes conocen los equipos portátiles que hay hoy y son muy fáciles de manejar. Podemos trabajar con bastante celeridad. Justamente algo que se nos pide siempre en los feedlots, que el animal esté el menor tiempo posible en la manga para evitar pérdidas. Entonces creo que es una herramienta interesante. Acá tienen, por ejemplo, con el equipo ese chino que les mostraba recién, claramente la medición de la grasa del cuadril. Acá tienen otras medidas con equipos similares. Un poco, bueno, hay un animal que todavía está con falta. Otro tipo de equipamiento que también se puede utilizar. Y algo importante es manejar siempre bien la información y no imaginar imposible. Fíjense que nosotros no le podemos vender como decimos nosotros, mucho humo al ganadero, porque si no va a terminar pensando en esto. Y eso es imposible, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes y manejar correctamente la información. ¿Tá? Bueno, vamos a ir redondeando el tema bovino con lo que es el estudio de la calidad de la carne, de la grasa intramuscular, que como les decía, en este caso vamos a colocar el transductor longitudinal a la fibra muscular, o sea, longitudinal al lomo, y en este caso, como ven, como yo me apoyo sobre el lomo del animal, no necesito el acoplador acústico, el standoff, la silicona que utilizamos para hacer la medida transversal, tanto en la grasa de cadera como en este caso en la grasa intramuscular, no lo utilizamos y nos colocamos en la zona media del longissimus dorsi buscando el eco de las últimas 2 costillas, y en ese último espacio intercostal es donde se busca un box que va a medir el marmoleo. Esta medida tiene también una edad media y una correlación baja, lo que hablamos hace un rato, que no tengo por qué, si selecciono por marmoleo, estar infiriendo en forma muy importante sobre la grasa de cobertura. ¿Tá? Ahí ven una foto a la izquierda de la raza Wagyu, que seguramente muchos de ustedes la conocen y saben que es famosa justamente por su alto marmoleo. Y para la medición de esto, si bien, como ven ahí hay equipos como el que tenemos nosotros que tiene un sistema de medición inserto, un software inserto en el equipo, no es del todo fiable. Nosotros trabajamos mucho con eso y nos dio un grado de error que está un poco por encima de lo que dan los softwares externos. Los softwares externos en general tienen un acierto de arriba del 85%. Entonces tienen un costo, sí, un costo importante en la compra del software y un costo a veces por medida en algunos casos, pero evidentemente nos dan otra garantía. En los software yo lo que hago es, lógicamente, las imágenes que tomo, acá tiene un software americano en el cual la imagen que tomo aparece un box que mide los píxeles
en esa imagen digital y me da un estimativo. Generalmente tengo que hacer 3 o 4 medidas por lo menos para promediar el marmoleo en ese animal. Pero también puedo utilizarlo para hacer las otras mediciones, como tanto la grasa de cobertura, como el área, e inclusive también la grasa de cadera. Hay ya prácticamente para salir al mercado un software de mi amigo Ferrario, que es el Power Echo, que ya está funcionando se aprobó con el Hexagon, un equipo francés, y es un software similar que también funciona bien. Y bueno, la verdad que estamos justo ahora arreglando con Jorge para hacer también algunas pruebas acá en Uruguay y bueno, y tratar de que se popularice el uso, pero está funcionando muy, muy bien. Algún dato para que vean a nivel de canal, a nivel de carne, diferencias en lo que es marmoleo. Bueno, ahí tienen, de acuerdo a lo que marca la IUSDA, lo que es una carne, digamos, select, un tipo de carne con un marmoleo bastante bajo, de cerca de 3,5 de grasa intramuscular. Lo que ven ahí es lo que nosotros podríamos lograr en condiciones de pastoreo. Quizás un Angus pueda subir un puntito más, pero en condiciones pastoriles, ese sería el marbling que se podría lograr. Sin embargo, con suplementación, en filo, etcétera, lógicamente que se accede a calidades y marmoleos superiores, como ven en la imagen de la derecha, ya un corte, a pesar de ser un prime bajo, ya está con más de 8,5% de grasa intramuscular, lo cual es bastante abundante. Hay una tabla que me gusta mostrar mucho, es una tabla que combina, una tabla de Sabel, que combina lo que es el porcentaje de grasa intramuscular que tienen los distintos cortes, con esa categorización que da la IUSDA en lo que tiene que ver con lo que son trazas, select y los modes o slightly abundant, son los datos que ustedes pueden ver acá en la línea baja, y la categorización que da en la ayuda como corte C, los choice bajos, los choice medios, los choice altos, que ya fíjense que estamos ahí en más de 7% de grasa intramuscular, y ya para entrar al prime estamos hablando de más de 8,5% de grasa intramuscular. Por eso, para que vean a veces la importancia también de lo que es la selección en estas características, porque evidentemente un corte de este tipo tiene un valor muchísimo más bajo que uno de ¿no? O sea, evidentemente hay un pago por calidad que hace el mercado. Acuérdense siempre que el marmoleo, el veteado, como le quieran llamar, el marbling, está asociado a la terneza, a la jugosidad, al sabor, por ende a la calidad de la carne. O sea, una carne con alto marbling va a ser una carne mucho más palatable, más jugosa, más tierna. Y entonces, evidentemente, eso lógicamente es lo que les decía al principio, es lo que está demandando el consumidor y eso lo paga. Acá hay una tabla de Wilson que es para mostrarle fundamentalmente tanto lo que son correlaciones genéticas y fenotípicas y la heredabilidad de cada característica, pero refrenda un poco lo que les decía hoy, la importancia de la correlación tan alta, tanto genética como fenotípica, del área de ojo y chuleta con los cortes minoristas, o sea, con los cortes valiosos, con la pistola o el ramp and loin, como quieran llamarle. Los cortes valiosos tienen una correlación muy importante con el área de chuleta. Y en las razas británicas, prácticamente vean que los valores están en el entorno de los que les veníamos mostrando. O sea, acá estamos hablando fundamentalmente de Angus y de Hereford. Los valores están todos positivos, todos en torno de 0,4. Acá, como ejemplo, es una tabla de reverter, pero acá les pongo ustedes saben que a nosotros nos tira mucho el fútbol porque fuimos campeones varias veces, pero también hay que reconocer que en la ganadería no andamos mal porque el Cardenal es campeón mundial de Angus y el Kamikaze es campeón mundial de Hereford, o sea que también
no solo en el fútbol, sino también en las razas británicas, también supimos tener campeones mundiales y la verdad que nos da mucho gusto y mucho orgullo. Una comentario, lógicamente, a pesar de que yo creo que la mayoría de los que están en sala lo saben, es lo que tiene que ver con el guayú y el marmoleo, que es lo que estábamos tratando, una raza que se ha impuesto en estos últimos años. Tuvimos la suerte de acá en Uruguay, ya desde el año 2002-2013, acompañar el ingreso de la raza y los trabajos y evaluaciones de campo en los animales vivos. Ustedes tienen ahí las dos variedades, el típico guayu negro, que es el original japonés, y después una variable australiana de guayu colorado, que es parecería más adaptable a campo, un animal de un porte un poco más grande, un freno un poco más grande, más armonioso, pero cualquiera de los dos produciendo una carne de altísimo valor, con un alto marbling, con una relación justamente a la inversa que el bovino normal en lo que tiene que ver con ácidos grasos monoinsaturados, la relación está al revés, y eso justamente pondera que esa grasa es una grasa buena, y evidentemente muy utilizado para lograr, como hablábamos recién, los cortes prime. Terminamos con bovino. Vamos a pasar a ovino. ¿Están muy cansados? ¿Los estoy aburriendo mucho? Doctor, vamos muy bien. Bueno, a ver, porque acá yo sé que hay una cantidad de gente que está interesada también en el ovino y vamos a darle su espacio. Para el final, para los que después se quieran quedar al final, podemos dar algo de porcino. Yo no lo puse en la charla general, pero si hay algún interesado al final, lo podemos considerar. Vamos a meterlos en el ovino y más o menos vamos a ir por el mismo camino. Ya habíamos visto lo que era la base anatómica cuando vimos los esqueletos, pero evidentemente lo que debemos tener son puntos también claves para la medición. Acá hay un libro de Box que es muy, muy útil tanto para vacunos como para ovino y porcino, y nos muestra, como ven ahí, a los costados de la línea media, dónde serían los lugares ideales para hacer la medición tanto de la grasa de cobertura, la grasa de lomo, como de la grasa de pareo o el famoso punto GR. Acá tienen un corte transversal en el cual pueden ver dónde se ubicaría aproximadamente casi 4 centímetros de la línea media para la grasa del lomo y casi 11 centímetros para lo que es el punto GR o grasa de pared en el caso del ovino. Evidentemente, ya habíamos visto la base anatómica pero en el bovino, pero repasamos la del ovino, que tiene prácticamente los mismos datos. Van a medir la grasa también un poquito hacia afuera, el área de ojo de lomo, y ahí tienen los músculos principales, el costarum, los intercostales aquí abajo, el cuadrado lumbar, el multífido. Evidentemente es algo bastante similar con la diferencia lógicamente anatómica del ovino. ¿Cuáles son los sitios de escaneo? Bueno, nos basamos en similares a los que medimos en el bovino. Tomamos siempre en cuenta la ubicación de la última costilla. En ese lugar vamos a hacer, en el caso de los ovinos con lana, acá estamos viendo imágenes de Hampshire. Vamos a ver, acá tiene un ejemplo claro de los 3 lugares. Abrimos la lana. Lo ideal es abrir el vellón y llegar lo más derecho posible sobre el cuero o la piel, abriendo la lana tanto para lo que es en el último espacio intercostal, para la medida transversal de área de lomo y grasa de cobertura, la medida longitudinal para hacer medición de marmoleo y la medida en la cadera para hacer la medición de grasa de cadera o P8. ¿tá? O sea, las referencias anatómicas están siendo las mismas que para el bovino. Como les decía, separamos la lana. Yo sé que
muchos países, digamos, de Paraguay hacia arriba, utilizan mucho la raza de pelo por condiciones, lógicamente, climatológicas. Hay problemas con el pelo, porque el pelo es medulado, entonces esa médula que tiene el folículo piloso me complica bastante el paso de las ondas de sonido, o sea, me bloquea mucho el pasaje de las ondas de sonido, por lo tanto, en el caso de los ovinos de pelo, tengo que tratar de peinar, de abrir muy bien el pelo, hacerle como peinarlo en esa zona, hacerle como la famosa raya al medio, bien en el lugar donde vamos a colocar el transductor, y ahí colocar el transductor, o de lo contrario, depilar, lo cual para animales de registro, por supuesto, es algo que está prohibido, y menos en una exposición. Evidentemente, lo que hacemos en general es peinar correctamente esa zona para evitar que la médula de los pelos, la lana no me da problema, generalmente con lana no tenemos ningún problema. Aplicamos el aceite, igual que hacemos en el bovino, como acoplante acústico en la zona de ubicación del transductor, y colocamos el transductor de la misma manera, colocado acá. Nos va a sobrar lógicamente mucha imagen porque el transductor es sumamente amplio, en algunos casos en cordero prácticamente lo colocamos en el lomo y podemos ver los dos cortes de los lomos en una misma imagen, pero bueno, trato de buscar una buena imagen y congelar en el momento ideal. Acá, como les comentaba, acá hay un cliente, capaz que alguno lo conoce, que tuvimos mucho tiempo bastante pasado de kilo el hombre. Por suerte los ovinos de él no, pero fíjense el trabajo que le daba al hombre ahí. Hicimos una prueba con ese animal y se le dio por cortarle el pelo, pero les muestro porque es algo que da su trabajo y es preferible a veces hacer un buen peinado de la zona y evitar depilar. Ahí ven también, bueno, la medición en un Dorper, que es un animal de estos en Paraguay. Y esta es la imagen que van a ver, bastante similar a la del vacuno. Aquí tenemos la línea media, acá estaría de alguna manera esta sombra acústica de la apófisis espinosa. Tengo el cuero, que es bastante más fino que el del vacuno por aquí, y después la grasa, que la mido más o menos a esta altura, y el área. Ahí tienen el cuero, allí tienen la grasa, y ahí tienen el lomo del animal. ¿Ok? Esa es una medida bien clásica, una medida bastante normal, digamos, de lo que es un animal de cabaña. Acá, por ejemplo, tienen animales más tempranos, pero con bastante engrasamiento, inclusive para ver el punto GR. Fíjense que esta imagen típica abajo del punto GR, esta imagen que tengo acá, es el riñón. Salió de casualidad en la foto, pero vale la pena aclararlo. Pero tienen correctamente ahí, esto es un cordero seguramente por el área, estamos seguramente haciendo evaluación en alguna de las cabañas de Romney. Acá tienen otras medidas para que vean que hay un poco también de, como pasa en el cerdo, un poco de variabilidad a veces en el tamaño y también a veces en un poco el formato. Más allá de que en general tienden a ser bastante ovales, en algunos casos como estos son un poquito más alargados, inclusive el punto GR estaría por acá. Esto está tomado con otro equipo un poco más sofisticado, pero también ven ahí claramente lo que es el espesor de grasa dorsal, que es bastante importante. Estamos hablando de más de 1 centímetro. Igual que aquí, todavía mayor, más de 12 milímetros. Son bastante sencillas de tomar. Este es un dato interesante, lo puse porque, más allá de que todavía le robé un poquito de ahí acá abajo, este Zulú es un carnero de un buen amigo el doctor Capandegui de la cabaña de San Francisco, que realmente para mi gusto, de los mejores que he escaneado, inclusive de los más grandes, prácticamente 40 centímetros cuadrados, es un área sumamente importante, por lo menos en mi experiencia,
y acá pudimos rescatar, no encontramos fotos de él, pero sí de hijos de él, de Zulú, que pueden ver también allí la calidad fenotípica de estos animales, refrendada, por supuesto, por un excelente potencial cárnico que tenía el padre. Acá también, solo a modo de mostrar, esta fue la primera cabaña que hicimos de ovinos, digamos, a campo en Uruguay, en el norte. Empezamos por allá por el año 98, 99, con Mario Damborianena, que es el dueño de esta cabaña Santa María, en el norte de la frontera con Brasil. Acá nos pasó una experiencia interesante, que yo siempre la comento porque de alguna manera son las cosas que uno debe también transmitir. Creo que fue el segundo año que estábamos haciendo ahí. Normalmente hacíamos a fin de año, principio de año, porque era así el remate, primeros días de febrero. En enero generalmente hacemos las mediciones, unos 250 carneros. Y estaba midiendo un animal, y en el momento que lo estoy midiendo, él me pega el grito de que no, ese no lo hagas, porque ese lo iba a sacar, lo iba a refugar, porque tiene una cabeza muy fea, no me gusta, y lo voy a descartar. Y yo le dije, qué pena, porque realmente tiene un área muy buena, es un bicho que realmente, desde el punto de vista cárnico, puede dar cosas buenas. Pero bueno, lógicamente que esto no se compone solo de las medidas de ecografía, hay cantidad de datos fenotípicos y de raciales que cada criador defiende, y bueno, quedamos en eso. Y al año siguiente, cuando vuelvo para hacer el trabajo, Mario me comenta, me dice, ¿te acordás el carnero que íbamos a echar, que íbamos a refugar por mala cabeza? Dice, lo eché con 30 borregas, dice, no sabés los corderos que da, espectaculares. O sea, eso es un dato, digamos, de campo, un dato sencillo, una experiencia propia, que a uno por lo menos le da la pauta y la tranquilidad de que evidentemente este tipo de características son heredables, son positivas, y lógicamente, en la medida que lo sepamos manejar correctamente, vamos a ir por buen camino. La grasa de grupa, igual que en el bovino, la medimos entre la tuberosidad coxal e isquiática. También nos da una imagen similar del borde del glúteo medio, el cuero, ahí tienen la grasa, bastante importante en este animal, que era un carnero bastante gordo. La grasa intramuscular, acá estamos haciendo un poco de, llamémosle, de investigación o de búsqueda de resultados, porque en realidad no hay todavía un software avalado para grasa intramuscular, pero junto con la doctora Caruso, que la ven allí en la imagen de la izquierda arriba, ella en Argentina, bueno, uno acá en Uruguay, estamos empezando a hacer trabajos en algunas cabañas de la raza Hampshire. Estamos tratando de aunar criterios y de intercambiar datos para tratar de buscar alguna correlación que nos permita también utilizar esta medición en el ovino, que, como les digo, todavía no hay un software definido. Utilizamos el software de bovino. Ahí tienen la imagen, bueno, el cuero, la grasa de cobertura, el músculo y lógicamente la zona del último espacio intercostal para ubicar el box donde se hace la medición, o sea, la medición en la imagen digital de dicha medida. Para la gente de UNAM, que yo calculo que está unos cuantos viendo por ahí, hay un manual que con mucho gusto y mucho trabajo hizo el amigo Pepe Lucas, que tuvo la deferencia de colocarme como coautor. Bueno, colaboramos un poco con él en la confección, pero el trabajo fundamental lo hizo Pepe, y produjo este manual, que no sé si siga todavía en la biblioteca allí de UNAM, pero realmente por lo menos tienen ahí un poco un compendio. No es un libro, es un manual, pero por lo menos tienen ahí una base para los muchachos y para los que quieran de repente tener algo un poquito más ordenado sobre esta temática.
ya tiene unos cuantos años, pero bueno, capaz que de repente después hablamos con Pepe y lo hacemos una nueva edición. Bueno, antes de ir redondeando el tema, a mí siempre me gusta poner en claro algunos preceptos o conceptos básicos para los que trabajamos y los que quieren trabajar en ultrasonografía. Y en primer lugar, hay que considerar que imagenología no es imaginología. O sea, hay una sola letra de diferencia, pero una cosa es interpretar imágenes y otra muy distinta es imaginarlas. Entonces, evidentemente tenemos que hacer mucho el ojo, aprender, tratar de reconocer imágenes correctamente y no estar imaginando cosas que a veces no existen. En segundo lugar, siempre decimos que el equipo es una máquina perfecta y que es monodependiente. Esto quiere decir que depende del mono que lo maneja. No piensen otra cosa. Acá cuando nos equivocamos, lo que nos equivocamos somos nosotros. O sea, hay que ponerse uno por delante cuando comete un error y ser el primero en reconocerlo. Y bueno, por supuesto, a partir de ese error siempre se aprende, hay que tratar justamente de ir perfeccionándose y aprendiendo cada vez más. Y en tercer lugar, tratar de ceñirse a una metodología de trabajo, a una sistematización y a un recorrido ordenado. A conocer, como yo les mostraba al principio, la anatomía, saber dónde tengo que ubicar el transductor, porque de esa forma nosotros vamos a ser consistentes con el trabajo, con las medidas, y por ende podemos dar una mayor seguridad de que estamos haciendo el método correcto y por lo tanto obteniendo lo que corresponde. Y evidentemente, si nosotros hacemos un recorrido ordenado y sabemos lo que vamos a encontrar, cuando nos encontramos alguna patología o alguna cosa rara, evidentemente eso nos va a romper los ojos. Como conceptos básicos para calificar en vivo por ecografía, yo creo que se tienen que quedar con que el grado de terminación o de finalización que tienen los animales los podemos medir en vivo a través de la medición de la grasa de cobertura del lomo o la grasa de cuadril o de grupa. Eso es un grado de la terminación o finalización de los animales. El potencial o la capacidad de producción de carne del animal lo podemos medir también en forma objetiva por medio de la medición del área de la chuleta, del lomo, del bife, como quieran llamarle, el área de longissimus dorsi a nivel de última costilla. Y como medición de calidad de carne, lógicamente, el marmoleo, la grasa intramuscular, el infiltrado graso, es lógicamente una medida porque, como les decía, le da muchas bondades a esa carne. Acá hay un trabajo que les voy a mostrar, a pesar de que, como ven, es un poco viejo, ya tiene más de 20 años, que lo hicimos con el doctor Latimori en el INTA de Córdoba, allá en Marco Juárez, a raíz de un trabajo que estaba haciéndose con lotes de distintas cruzas para exportación. Entonces, nosotros hicimos a lo largo de prácticamente un año, casi un año, hicimos medidas seriadas con el ecógrafo. De ese lote eran 90 animales, eran 6 grupos de distintos tipos, y ahí encontramos animales que a lo largo de ese periodo fueron desarrollando más la carne que el engrasamiento, o sea, su curva de desarrollo muscular fue de alguna manera un poco superior a el engrasamiento que iba teniendo el animal, y como contraparte hubo otros animales que ese desarrollo muscular también se acompasaba con una deposición grasa. Acá hay todo un componente lógicamente genético que evidentemente después habría que seguir estudiando, pero nos mostraba que justamente tenemos que evaluar cada componente en forma separada. No podemos tomarlo como un todo, pero son datos que los podemos después complementar. Otro trabajo, que sí es un poquito más
más cercano, más moderno, nos tocó hacerlo en el norte de Paraguay, casi en la frontera con Bolivia, en la estancia del colega Egon Neufeld de Paraguay. Allí trabajamos sobre los lotes bastante grandes, de entre 200 y pocos, hasta en algunos casos casi 300 toros Montana. Este productor, este colega tiene una producción de Montana. Acuérdense que la raza Montana es una raza sintética, que engloba 5 o 6 razas y de alguna manera ese choque de sangres provoca, ese vigor híbrido provoca lógicamente a veces aumentos por encima de lo que son lo normal. Y nosotros empezamos evaluando por allá por el 2013 animales que estaban bastante desmejorados, bastante desparejos. Bueno, dimos una cantidad de pautas en lo que tenía que ver a veces también con aplomos, con formación, etcétera, pero fundamentalmente nos basamos en la medición del potencial de producción de carne del área de ojo de bife. Y fíjense a lo largo de estos primeros años de trabajo, cómo esa selección, que fue acompañada por un programa que tiene el colega para lo que es mejora genética, es un programa americano que tiene para mejora genética, y eso sumado a los datos que nosotros le íbamos dando, tanto de grasa como de área de ojo de lomo, lo fue posicionando. Incluso hemos levantado datos en 2017 y 2018 de allí. Los últimos datos que tenemos son de 2018. Y fíjense que la curva siguió en ascenso. O sea, arrancamos con 64 centímetros y hoy esos animales están por arriba de 82 o de 80 por lo menos. Eso está mostrando un incremento del área del lomo, lógicamente, repito, en una raza sintética, con el vigor híbrido. O sea, esto no lo tomen como un ejemplo para una raza pura, ¿no? Porque en esos casos no logramos este impacto tan grande. Pero lo que quiero que vean es que prácticamente en 5 o 6 años, en 5 o 6 generaciones, los animales producen, tienen un área un 30% mayor, y si lo llevamos a que la correlación de área era 0.65 de cortes, o sea, estos animales están produciendo casi un 20% más de carne. O sea, esto es mucho dinero. Y por supuesto en el volumen de animales que se manejaron. O sea, se manejó un lote grande, un N importante, porque como les digo, el año creo que tuvimos menos, creo que hicimos 220 animales y llegamos a hacer cerca de 300. O sea, un N importante, o sea que es un dato que realmente nos gusta compartir. Aparte, incluso estos datos iban para Embrapa en Brasil, para el centro de evaluación, y en los primeros años, el primer y segundo año, creo que los toros de este colega estaban rankeados entre los 10 mejores. Montana, creo que a partir del tercero o el cuarto año ya quedó uno de sus toros como el mejor toro de raza a nivel de Embrapa, estoy hablando a nivel de Brasil, ¿no? O sea que realmente es algo que está interesante para compartir, porque es un dato propio y un dato de la realidad, que muestra justamente cómo este tipo de selección funciona. Acá ven una foto de los toros estos del primer año que empezamos a trabajar, y acá creo que es 2017, me parece, sí. O sea, ya ven, fíjense lo que son estos cuartos, compárelo con este o con este que está echado. O sea, ya hay un cambio en la composición, y no les digo nada de temas de aplomos, de prepucios. Había varias cosas que, bueno, acompañando el trabajo se fueron también corrigiendo. Pero lo importante es el dato productivo, que es realmente lo que llama la atención y lo que realmente le importa al productor. Acá les muestro algunas fotos. Esta foto primera de la izquierda, evidentemente que es del siglo pasado, para que vean, porque no tenía cana. Esto es ya cuando estábamos estudiando en Estados Unidos. Algunas fotos ahí en Chile, en Colombia, bueno, en el norte argentino. Esta foto es en INTA, justamente en los trabajos que hacíamos, el trabajo de investigación que hicimos. Esto es el feedlot, está en Chile, es el feedlot
del que hoy es presidente de Piñera, que tiene un feedlot en el sur, y tiene Wagyu, tenía como 500, 600 cruzas Wagyu. En México, para allá para los mexicanos, en la Universidad de Oaxaca. Acá en Paraguay, bueno, esto es Montana, es de Montana que les comentaba, con gente con Costa Rica. Este es un colega chileno que vino a hacer una pasantía a Uruguay. El año pasado tuvimos la suerte de estar en España y bueno, hicimos también con los colegas españoles un curso en la Universidad de León y después se hizo también uno en un feedlot importante allá con animales Angus, que estuvo bastante interesante. Y bueno, para redondear el valor de la ultrasonografía, en primer lugar, como les decía, en lo que es la cría y la selección, evidentemente la parte de reproducción que hablamos al principio, detección temprana de no preñez, para saber en la que no esté preñada qué costos tengo para volver a preñar, el sexado fetal, como les decía, vender un producto conocido con un valor agregado, en el caso del área de la mejora del área del lomo, mejoramiento de la musculatura, seleccionar por animales de mayor área de ojo del lomo, y el mejoramiento del magro en el caso de el tipo racial o la demanda que tenga el mercado, el grado de engrasamiento, como les digo, que me pide el mercado y lo puedo ajustar. En el caso del engorde, o sea, ya de los animales que van para faena, ¿para qué me sirve? Para, como les digo, proyectar, predecir y reducir o ajustar los días de alimento, dar la cantidad justa de alimento y los días mínimos de encierro para que sea más rentable esa engorda, alimentar hasta el momento justo, hasta lo que me pide el mercado, y lógicamente clasificar las tropas, como les decía, lo pueden hacer con la sonda lineal, identificando, como siempre, por supuesto, los potenciales de mercado, o sea, saber cuál es el producto que me está pidiendo el consumidor final. ¿Ok? Bueno, un dato de los frigoríficos de Estados Unidos, las principales inquietudes, fíjense, entre las 10, tengo primero la falta, lo que más les preocupa es la falta de uniformidad y la predicción de los animales, algo que nosotros de repente con el ecógrafo lo podemos lograr. Después más abajo tenemos la excesiva grasa, algo que también es antieconómico para el productor, o sea, le sale mucho más caro engrasar de más al animal. El peso vivo excesivo, el marmoleo inadecuado. Y como siempre se quejan los frigoríficos, los rastros, ustedes lo deben saber en México igual que acá, que siempre dicen que pagan mucho por lo que reciben, lo cual no es tan así. Y acá un recuerdo para mi profe, mi mentor y mi profesor en Estados Unidos, el profesor Jerry Gresham, ya desapareció hace un tiempo y realmente un excelentísimo profesor, una persona sumamente buena y capaz, una persona de gran calidad, tanto humana como técnica. Y una frase del famoso Gary Smith, que resume un poco algo que estamos buscando, que es que el mercado puede ser comprado, pero nunca mantenido mediante el abatimiento de precios. Sin embargo, el mercado se puede ganar y sostener a través de la calidad. Por lo tanto, así el valor y el precio van a permitir que todos los sectores de la cadena, y acá hago recalco mucho, todos los sectores de la cadena productiva salgan ganando. Y por acá estamos dejando abierto el espacio. No sé si me fui mucho de tema. Doctor, muchísimas gracias. Excelente presentación. Abrimos un pequeño espacio para las preguntas. Le cedo la palabra al maestro Manuel. Muy bien, doctor. Hay bastantes preguntas. Entonces, bueno, voy empezando. Bueno, dividí rápidamente la parte de bovinos y, bueno, si hay oportunidad, seguimos con la de ovinos o si no, bueno, se las haremos llegar a través de correo, doctor. La primera es de Carlos Alberto Piedrahita García. Dice, esta gráfica de tendencia de precios de las materias primas en V es una proyección hasta el año 2030.
¿cómo está la realidad respecto a la proyección con el tema de la pandemia? No sé si tenga algo de información de esta situación, profesor. Bueno, la pregunta es muy buena y es muy actual. Esta gráfica ya tiene un tiempo largo. Evidentemente que la buena noticia es que en general, por lo menos en nuestro país, y creo que en muchos otros países, la producción de alimentos se ha mantenido. Se ha buscado formas, ha decrecido un poco, pero han tratado de mantener, por lo menos en la parte del sector primario aquí, se ha mantenido. Sin embargo, lógicamente, va a haber un golpe importante en lo que es productividad. No sé cómo va a impactar eso un poco en los precios, porque eventualmente se supone que si hubo una caída. A ver si apareces. ¿Entendiste? Doctor, se cerró su micrófono. Listo. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor, adelante. Disculpas. Bueno, lo que le decía que la pregunta está muy bien y es muy actual. Esta gráfica tiene un tiempo y evidentemente que va a tener alguna modificación ahí porque los temas de oferta y demanda la pueden mover. La producción primaria por lo menos se ha mantenido. Lo que pasa es que van a haber algunos cuellos de botella y eso evidentemente van a alterar esa gráfica, ¿no? Un poco. No sé en cuánto ni en qué medida, pero alguna pequeña alteración va a tener. De todas maneras, como eso está marcado un poco, marcando la tendencia del crecimiento de la población mundial y de la demanda de alimentos. En realidad, estamos de acuerdo que la demanda de alimentos va a ir acompañando ese crecimiento poblacional y evidentemente eso lo va a hacer crecer. Puede haber algún pequeño impasse por este tema de la pandemia, pero la verdad que no sé cuánto o cuál puede ser el impacto en este momento. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo se combina el peso en báscula con las lecturas de la ecografía para determinar el justo precio para el animal en pie? Bueno, es interesante la pregunta. Evidentemente hay algunas fórmulas. Yo no quise pasar acá las fórmulas matemáticas, etcétera, porque hay muchos sistemas y programas de predictibilidad, pero evidentemente que el tema del peso, lógicamente, incide en el resultado final. Hay algunas fórmulas que van encadenadas a lo que se llama el grado de rendimiento de la res, y que están encadenadas no solo con la grasa de cobertura, sino con otras grasas que hay dentro de la canal, el área de ojo chuleta, o sea, hay una serie de factores, pero el peso, inevitablemente, el peso del animal es un dato que por supuesto, incide sobre el factor. Cuando nosotros trabajamos en selección, cuando hacemos el trabajo de mediciones ecográficas en animales de registro, en una cabaña, en esos casos en general trabajamos siempre por lo que se llaman grupos contemporáneos, o sea, animales que en general no deberían tener más de 90 días, eso es digamos, lo reglamentario, puede haber algún pequeño desfasaje, pero lo reglamentario es que no tenga más de 90 días entre el más joven y el más viejo del lote, para considerarlo grupo contemporáneo dentro de un mismo establecimiento. Pero en el caso de animales que van para faena, evidentemente, lo que decíamos, tratamos también de trabajar por lotes más o menos homogéneos, ¿no? Y evidentemente que después los datos de canal deberían estar deberían estar relacionados con esos datos previos de la ecografía en vivo que hicimos. Inclusive se puede hacer a veces, para correlacionar en algunos estudios, también se hace la evaluación en la
en la propia carcasa del animal que se estudió, pero lo que importa es el dato en vivo. Bien, doctor. Bueno, nos pregunta Rodrigo Vargas si con los ecógrafos de detección de preñez se puede utilizar también para realizar la ecografía en carnes. Bueno, sí, lo que yo les mostraba ahí en el trabajo este que hicimos hace como 10 años con Jorge, era justamente una variable lógicamente limitada, pero sí de medir el grado de terminación, de finalización de los animales, midiendo la grasa de cadera, utilizando la misma sonda que utilizan para ver ovarios, preñez, etc. O sea, esa sonda lineal utilizada de la misma manera que utilizamos la de carne, pero a nivel de grasa de cadera. Y de esa manera, como hablábamos recién, homogeneizamos, o sea, vamos tratando de poner, de agrupar los animales de acuerdo a su terminación. Y bueno, si hacemos medidas seriadas en un mismo establecimiento con intervalos de tiempo estudiados, podemos evaluar cuánto es el engrasamiento que tienen en ese lugar, más allá de que hay algunas variables que tienen que ver con la genética, por supuesto, cuando estamos a veces, porque tenemos zonas donde los animales provienen todos de un mismo origen, pero en otros casos, en los fields, los animales provienen de muchos orígenes. Entonces ahí estamos teniendo una variable genética sumada al tema de la alimentación que recibe. Pero lo que apunta es al uso ya te digo, de la sonda de reproducción a nivel de grupa, medición de grasa y determinación de la finalización de los animales que están prontos y de no excedernos en los días de engorde, porque nos pasamos de grasa y, como digo yo, cada milímetro de grasa que ponemos de más es mucho gasto para el productor y muchas veces es castigo de parte del rastro. Hay penalizaciones cuando nos excedemos de engrasamiento, hay frigoríficos o rastros que penalizan por exceso de grasa, entonces esa grasa finalmente se hace el dressing, se tira, entonces es dinero tirado totalmente a la calle, ¿no? Evidentemente hay un trabajo de mi profe, del profe Gresham, en Estados Unidos, que muestra pérdidas de hasta $200 por animal por exceso de grasa, por lo que gastó el productor sumado a lo que lo castigó y tiró el frigorífico. Es bastante pérdida, doctor. Sí, bueno, nos pregunta José Arregoses, ¿con qué medidas podemos empezar para ir avanzando con esta técnica? O sea, para los que vayamos empezando a realizar esta actividad, ¿cómo nos sugiere empezar usted? Bueno, empezando de abajo y con lo sencillo, como te decía recién, una primer maniobra sencilla, sin inversión de equipo para los que ya lo tienen, digamos, ¿no? Es utilizar el equipo que usan para reproducción para hacer la medición de grasa de cadera. Después tienen equipos, como yo mostré, algún equipo chino, digamos, de precio bastante ajustado, que tienen sonda para carne, en el cual ya ahí puedo medir no solo grasa de cadera, puedo medir grasa de cobertura y área de ojo de chuleta. Estas medidas son interesantes por lo que decíamos recién. El área de ojo de chuleta es un reflejo, de alguna manera, del potencial de producción de carne y está muy correlacionado con los cortes valiosos. Entonces, ahí ya puedo tener, digamos, por decir así, como un segundo escalón en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener un equipamiento que tenga una sonda adecuada para hacer la medición del área de chuleta. Y ya después tendríamos que entrar en los equipos homologados, en los software homologados. Ahí ya lo que es inversión en equipamiento se dispara. Se dispara porque solo la sonda de carne, la sonda de ciencia animal, vale capaz que el doble de lo que vale un equipo chino. Solo la sonda. No conté el equipo, no conté el software. Entonces, ya estamos hablando de inversiones mayores que, bueno, lógicamente,
se pueden hacer, y por supuesto después para trabajar en selección, como lo sucede acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil, que somos países donde la producción de carne es bastante fuerte y ya hace muchos años que tenemos sistemas en los cuales los técnicos que trabajamos en campo debemos haber tenido una capacitación especial, incluso con recertificación de parte de Estados Unidos, que de alguna manera Estados Unidos es el que, por decir así, comanda un poco todo lo que son los lineamientos y las pautas. De hecho, por ejemplo, yo estuve en el año 97 conjuntamente con un productor, colega y productor australiano, y en el año 97 recién se estaba oficializando, o ya se estaba oficializando el sistema en Australia, y nosotros acá en Uruguay se empezó por el año 2000, en Argentina empezó, creo que fue 2001, Brasil empezó creo que algún año antes, no sé si fue 98, 97 o 98. Pero evidentemente estas cosas para las razas puras, si hablamos de una raza pura, como les decía recién, hay un avance, pero lógicamente que hay que hacerlo año a año. Les mostraba casos de razas sintéticas donde el avance es vertiginoso. Pero bueno, esas serían digamos, los grados de nivel que pueden ir pautando. Muchas gracias, doctor. Voy a dar lectura a una pregunta más, ya por cuestiones de tiempo. Bueno, se la menciono, es de Roger Molina Coto, de Costa Rica. Gran amigo de Costa Rica, sí, estuvo por acá por Uruguay también, y Roger está trabajando en el tema. Un saludo para Roger. Gracias, doctor. Muy bien. Dice, ¿qué opina de la medición de la profundidad del lomo y no a la medición del área del ojo del lomo? He visto que en investigaciones a veces se reporta la profundidad en lugar del área. ¿Qué ventajas o desventajas tiene esto? Y le agradece su plática. Bueno, es buena la pregunta. Es muy interesante porque hay algunos trabajos, como bien dice Roger, de medición de profundidad. De hecho, incluso en el cerdo fue donde primero se empezó trabajando más con profundidad. Nosotros hicimos un trabajo comparativo en cerdo, estoy hablando, por allá por el año 98, 99, con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Rosario, en Argentina, en porcinos, comparando las mediciones en porcino de profundidad hechas por un ultrasonido común y las mediciones de área con el ecógrafo. El dato en porcinos que lo llevó a cabo el ingeniero Lorenzo Basso, que era el que dirigía el área de producción en aquel momento, dio como resultado que la medición por área es mucho más certera, mucho más precisa que la de profundidad. O sea, los datos finales le dan mucho más certeza. De hecho, si miramos hoy la mayoría de las fórmulas, la gran mayoría utiliza el área y no la profundidad. Sin embargo, tanto en porcinos como en bovinos, como en ovinos inclusive, la medición de profundidad es un dato. En el caso del porcino era donde más había distorsión por una cosa que de repente no ocurre tanto en el ovino, que tiene un formato de chuleta bastante regular. El formato de chuleta en los porcinos muchas veces es mucho más diferente, o sea, tiene mayores diferencias, y eso hace que la medición de área sea mucho más precisa que la medición de profundidad. Bien, muchísimas gracias, doctor. El resto de las preguntas se las haremos llegar. ¿Cómo no? Estamos a la orden. Gracias. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Rosa Piedrahita para que le haga mención de su constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, como siempre es un gusto poder aprender de usted. Y en este orden, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, como parte de las actividades del proyecto PAPIME PE 208220, desarrollo de herramientas de aprendizaje para el fortalecimiento y la integración del conocimiento en productos pecuarios carne de bovino, le otorgan la presente constancia al doctor Omar Bellenda
por su participación como ponente en la videoconferencia Ecografía de carne en bovinos y ovinos, realizada el 10 de junio de 2020 en la Jornada de Ponencias 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, junio de 2020. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Creo que todos nos llevamos muchas preguntas que posteriormente se las haremos llegar. Y bueno, no nos resta más que agradecer. Muy bien, Rosita, el agradecido soy yo. Quedo ahí, dejamos en la plática correo, teléfono por WhatsApp, para cualquiera que tenga alguna duda. Igual las que vengan de parte de ustedes las vamos a ir contestando, esperando que por lo menos hayamos dejado alguna inquietud en los, más que nada en los jóvenes, ¿no? Hay unos cuantos viejos, ahí lo veo al amigo Mario Orlando Reyes. Yo tengo canas, pero vos también sos viejo, ¿eh? Bueno, no, la verdad que un gusto, un placer haber participado. Estamos a la orden para lo que necesiten, y bueno, seguiremos en contacto con ustedes y esperamos que nos podamos ver pronto una vez que se supere la pandemia. Claro que sí, doctor. Seguramente aquí nos vamos a estar viendo para el siguiente año, cuando ya todo pueda regresar a la nueva normalidad. Doctor, Bueno, saludo a le envío un abrazo. todos. Muchas gracias por todo y estamos a la orden. Encantadísimo. Chau, chau. Hasta luego.